Buenas tardes, mi nombre es Hernán Betancourt y a continuación procederemos a analizar un caso de jurisprudencia ante los tribunales tributarios aduaneros. Comenzamos analizando el caso como parte de los contenidos de la asignatura Tributación 1 de la carrera Contador Auditor de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, UNIAC. Tenemos un caso ante el Tribunal Tributario Aduanero de la región de Arequipa y Parinacota en materia tributaria. El procedimiento es aplicación de ciertas multas en una sentencia de primer grado de fecha 20 de agosto del 2012. Tenemos las etapas bajo las cuales se fue desarrollando el proceso y tenemos como primer paso la notificación que formalmente hace el Servicio de Impuestos Internos ante el contribuyente. Esta infracción tiene el número 1058577 en fecha 6 de julio 2012 al contribuyente Susana Celeste Paredes Mamán. Posteriormente, el contribuyente presenta reclamo ante el Servicio de Impuestos Internos al no estar de acuerdo con esta infracción, solicitando la anulación de esa multa. El Servicio de Impuestos Internos recibe el reclamo y evacúa el traslado al Tribunal Tributario Aduanero, solicitando de plano el rechazo y que se apliquen las sanciones correspondientes. Asimismo, dispone la apertura de término probatorio si existen hechos sustanciales ante el Tribunal Tributario Aduanero, notificando en este caso, al Servicio de Impuestos Internos para contestar en 20 días hábiles. Allí se inicia un proceso de razonamiento profesional y reflexivo sobre esa acción. Pero veamos de qué se trata ese reclamo. El reclamo inicialmente tiene con la solicitud de anulación de multa, la cual fue determinada con el monto de 384,000 pesos, 400%. La infracción corresponde a que el contribuyente no emitió ni otorgó factura ni guía de despacho para el traslado de 120 cajas de tomate a 800 pesos cada una desde Caleta Vito a kilómetro 12 en Azapa, en un vehículo Hyundai, y al momento de la fiscalización no dispone del documento tributario alguno. Este contribuyente se encontraba desplazándose en un vehículo de carga con 120 cajas de tomate y al momento de ser fiscalizada por organismos como Carabineros, no tenía ningún documento de respaldo para el traslado de esos tomates. El basamento legal que indican en la infracción es el número 10 del artículo 97 del Código Tributario. Entonces, se reconoce en el reclamo y se tienen como ciertas las siguientes circunstancias. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que la notificación de denuncia reclamada al contribuyente. Como inicialmente tenemos que traslada en un vehículo de carga 120 cajas de tomate. Las 120 cajas de tomate son propiedad del reclamante. No portaba documentación tributaria alguna para la carga. El contribuyente no registra en el servicio aviso de iniciación de actividades, por lo tanto no tiene documentación tributaria a su nombre. En sí, esto nos da los elementos con los cuales se reúne la información que está en la infracción o en la denuncia propiamente. Analicemos la jurisprudencia. Esta jurisprudencia fue seleccionada del portal de Tribunal Tributario Aduanero, colocando la región de Arica como caso didáctico para comprender cuál es el funcionamiento que tienen los tribunales aduaneros tributarios y como mecanismo de defensa para los contribuyentes. Inicialmente tenemos que el reclamo, solicitud de reclamo por el contribuyente. En fecha 6 de julio del 2012 se pide anular la multa por 384,000 pesos. La base de cálculo fue el 400%. Posteriormente, el Servicio de Impuestos Internos evacúa y traslada el reclamo a los tribunales tributarios aduaneros. El Tribunal Tributario Aduanero da apertura al caso y concreta lo señalado por el Servicio de Impuestos Internos, por lo que el litigio se centra en las obligaciones y deberes que tiene el contribuyente. El Tribunal Tributario Aduanero, al recibir el reclamo, centra el análisis del caso en las obligaciones que debe cumplir el contribuyente. Posteriormente, se constituyen autos de fallo en el análisis de las obligaciones tributarias.
Existen autos que constituyen obligación de emitir y portar documentos. Si solo recae sobre el contribuyente, portar el documento tributario. Emitir el documento o portar el documento de parte del contribuyente. Asimismo, dentro de esos autos de fallo se define el papel del contribuyente. Considerar el contribuyente productor de tomates. Esta certificación, como parte de la función que tiene el Servicio de Impuestos Internos, es necesario que el contribuyente tenga inicio de actividades y cuente con documentos tributarios timbrados a su nombre. ¿Cuáles son las condiciones descritas en la infracción? Se concluye que la denunciada o el contribuyente no es contribuyente afecta al impuesto al valor agregado y no está sujeto a las obligaciones que impone la ley de impuesto al valor agregado, no siendo así un sujeto pasivo obligado. El basamento legal invocado para la infracción fue el numeral número 10 del artículo 97. Asimismo, coloco a fines didácticos el numeral número 17 para analizar un poco más esta infracción. Precisión de contravenciones. Las contravenciones invocadas en la infracción deben ser claras, precisas, objetivas y evidentes según lo señalado por la Corte Suprema. Es importante precisar cuáles fueron las condiciones bajo las cuales fue emitida la infracción. Asimismo, tenemos acá cuáles fueron las consecuencias y resolución del caso y si existía finalmente la obligación de parte del contribuyente de emitir documentos tributarios. En la resolución del caso se precisó la no certificación de parte del Servicio de Impuestos Internos la condición de contribuyente. Como se indicó anteriormente, el contribuyente no cuenta ante el Servicio de Impuestos Internos iniciación de actividades y tampoco timbraje de documentos, por lo cual es imposible precisar su condición de contribuyente en el momento de que el caso es analizado por el Tribunal Tributario Aduanero. Se determinó que pudiera ser contribuyente de cualquier otro impuesto, pero no sujeto a pasivo obligado a las normas, sino únicamente en cuanto a comprador o adquiriente de bienes corporales, muebles o inmuebles como cualquier persona. Recordemos que el contribuyente se encontraba desplazándose en un vehículo de carga con 120 cajas de tomate. En razón a lo anterior, no se puede exigir que emitas documentos tributarios oficiales al no tener iniciación de actividades, como se los comenté anteriormente, por cuanto carece de ellos y no está obligado. Sobre la denunciada, puede pesar la obligación de emitir documentos para el traslado de bienes corporales que eventualmente sean de su propiedad en un vehículo de carga. Por este sentido, el tribunal da lugar al reclamo y deja sin efecto la infracción. Analicemos por qué el tribunal deja sin efecto esa infracción, ya que tipifica el numeral 10 del artículo 97 del Código Tributario. Aquí hablamos de la claridad y la precisión con la que cuenta la infracción. Es importante tener en consideración ciertos elementos en la notificación de infracción realizada a la denunciada, por cuanto se debió precisar que por el volumen de los bienes corporales transportados sin documento tributario alguno, corresponden efectivamente al artículo 97, pero en su numeral número 17, y no al numeral 10 referido al código, por no estar afecto al impuesto al valor agregado, así como también a lo señalado en el inciso 8 del artículo 55 de la ley 825 del 74, que habla del impuesto sobre las ventas. Por lo cual la denuncia queda sin efecto. En este sentido, la Corte Suprema señala que las infracciones, las contravenciones, deben ser claras, precisas, objetivas y evidentes, que debieron ser consideradas al momento de emitir la infracción. Puntualicemos el numeral 10 del artículo 97, que es el artículo del cual estamos analizando. El numeral 10 obliga al contribuyente a emitir guías de despacho, pero si analizamos el numeral número 17, la obligación va más allá y la obligación está que en el traslado de bienes corporales muebles sin la correspondiente obligación de emitir una guía de despacho. Cada vez que trasladamos estos bienes, debe contarse con una guía de despacho o un documento tributario que respalde el traslado de esos bienes.
El transporte de especie corporal mueble sin documentación tributaria de respaldo. Aquí tenemos el artículo 2 como el inciso 8 del artículo 55 del decreto ley 825 y el numeral 10 del artículo 97 del Código Tributario. Una guía de despacho debe emitirse en forma obligatoria cuando se haya optado por postergar el otorgamiento de una factura y cuando se trasladen bienes independientemente que constituyan o no una venta, la que deberá cumplir con los requisitos y características que dispone el artículo 55 de la Ley sobre Impuestos a las Ventas. Aprovechamos la oportunidad para definir qué elementos forman parte de una guía de despacho. Porque el traslado de mercancía debe estar respaldado con este tipo de documentos y que actualmente parte de los procesos de actualización que tiene el Servicio de Impuestos Internos exige que pone plataforma a disposición de los contribuyentes para que este documento sea emitido de forma electrónica. Tenemos nombre, dirección RUC del vendedor y del comprador, patente del vehículo destinado para el transporte, numeración del folio de la guía de despacho, fecha de envío de los bienes y detalle preciso del bien enviado o retirado. En los casos en que no se puedan operar con la modalidad, deberá aportar representación impresa de dicho documento. Conclusión. Los procedimientos descritos en el Código Tributario en pro de fortalecer los mecanismos de defensa del contribuyente con los cuales puedan reclamar causas contra el Servicio de Impuestos Internos para aclarar situaciones o conflictos en la determinación de impuestos o situaciones en las que existan situaciones que se hayan determinado por medio de infracción. La independencia con la que cuentan las instancias de atención al contribuyente, como lo es el Tribunal Tributario Aduanero, son importantes, las cuales recibirán reclamaciones, siendo competente aquel que se encuentre en el domicilio del infractor. En el caso de estudio estamos analizando un caso del Tribunal Tributario Aduanero de la región de Arequipa y Parinacota, donde su funcionamiento ocurre al alero de la Corte Suprema y no con dependencia de los órganos administrativos que forman parte del litigio, como es el caso del Servicio de Impuestos Internos. De esta manera, los mecanismos de defensa con los que cuenta el contribuyente a primera línea para la resolución de conflictos e infracciones. Esto ha sido todo por este momento. A continuación referenciamos las fuentes bibliográficas con las cuales podrán profundizar mucho más este caso y nos vemos en una próxima oportunidad.